Buenos días, queridos hermanos. Hoy quiero traerles un tema, la ley de Dios. ¿Saben que en la Biblia encontramos que Dios escribió 4 veces su ley? La primera vez, según Éxodo 31:18, lo escribió en tablas de piedra, su ley. Éxodo 31:18, y dice, y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, con 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. La segunda vez lo escribió en la pared cuando vino un juicio sobre Belsasar. Eso lo encontramos en Daniel 5. Casi en todo el capítulo encontramos, ahí podemos leerlo en la Biblia. La última noche de Babilonia, cuando los medopersas conquistaron Babilonia, apareció una escritura en la pared, mientras Belsasar estaba bebiendo vino con los vasos sagrados traídos de Jerusalén. Dios escribió, porque hasta allí llegó el mayor imperio de la historia, el imperio babilónico. Quiere decir que cuando Dios escribe, nadie puede borrar ni alterar. Sabían que el pueblo de Israel tenía más de 600 leyes, leyes civiles, leyes de salud, leyes ceremoniales, leyes rituales, y había una ley moral que no cambia, que fue escrita por el mismo dedo de Dios. De todas las leyes que tenía Israel, solamente una ley escrita por el dedo de Dios, como les decía, el resto Dios encomendó a Moisés para que lo escribiera. Y claro está que lo poniera pues al costado del arca del pacto. Eso lo vemos ahí en el santuario, ¿no? Lo encontramos en Levítico, ¿no? La tercera vez aparece en la Biblia Jesucristo y Cristo, o sea, Jesucristo no lo escribe en piedra, sino esta vez lo escribe en el suelo. Cuando a sus pies le habían traído una mujer adúltera para ser apedreada, Jesús escribió en la tierra los pecados de las personas. Dijo que aquel que no tenía pecado sea primero en tirar la piedra. Todos fueron acusados por su propia conciencia, porque en el suelo también estaban los pecados de ellos. Entonces, ¿por qué Jesucristo escribió en la arena? La arena, ¿por qué escribe en la arena? Porque el perdón es como una brisa que borra todo, cubre todo, el perdón de Dios, ¿no? La cuarta vez que encontramos a Dios escribiendo, según ahí Hebreos, vemos, dice que Él quiere escribir su ley en nuestro corazón, en nuestra mente, y una vez más, su ley, para eso consiste el nuevo pacto, escribir en el corazón y en la mente. Muchos piensan que la ley de Dios fue abolida en la cruz. Quiero que notemos que más allá de una creencia o pensamiento humano, vamos a ver que no existe gobierno sin ley. Imposible el gobierno. Es imposible el gobierno humano si no existe ley. Quiere decir que el gobierno divino o perfecto de Dios también tiene ley. ¿Qué pasa? Que, ¿qué pasa? Que la ley emite una orden. Cuando hay ley hay una orden, ¿no? Y mantiene la armonía entre los seres humanos. Unos piensan que uno es más libre mientras más leyes rompe, y no es así. Es al contrario. La verdad es que mientras más leyes rompes, más esclavo te haces del pecado. Y siempre hay consecuencias de aquellas leyes rotas. Obviamente, pues, ¿no? Que las leyes divinas, que las leyes de ahora, en este mundo, pues, los seres humanos protegen más los últimos 6 mandamientos que los 4 mandamientos, ¿no? Pero más en los días postreros ya no va a ser así, sino se van a meter con toda la ley de Dios. No existe transgresión si no existe ley. O sea, si, no existe pecado si no existe ley, porque el pecado es transgresión de la ley. Para que una persona diga que es un pecador, para que una persona diga que reconozca que es un pecador, es porque hay una ley que le dice, ¿no? Que tú eres un pecador porque estás transgrediendo esta ley. Entonces es algo que el ser humano rompe, ¿no? Esto se ve hoy en día, a pesar que Jesucristo ya murió por nuestros pecados, ¿no? Igual se sigue viendo.
hoy en día, ¿no? Para que, para que el Espíritu Santo toque a una persona, para que lo convenza de que es un pecador, pues primeramente la persona tiene que conocer la ley de Dios. Y luego, y luego conoce a Dios, se entrega a Dios y vive en armonía de Dios, y luego vive en armonía también con su ley, con su gracia de Dios, ¿no? Que es un regalo inmerecido, y gracias a esa gracia guarda la ley de Dios. Eso vamos a verlo más adelante. Queridos hermanos, la ley protege tu libertad. La ley es como un protector al ser humano, protege su integridad. Si vamos a la Biblia, Dios escribió su ley con su propio dedo, lo cual es una ley basada en 10 principios o mandamientos. Si leemos uno de ellos, vemos que un principio es universal. Por ejemplo, el no matarás es universal. No es porque en otros lados tienen otra cultura y el no matarás no existe. Algo así, es universal. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, también es universal. Y como otras leyes también, ¿no? Que vemos. Los ritos de Moisés fueron favorables en su tiempo. Los ritos de Moisés, nosotros sabemos que los ritos de Moisés, o sea, las leyes de Moisés, fueron creadas por causa del pecado, ¿no? Y todos esos ritos apuntaban a Cristo en un futuro que él iba a venir a morir por nosotros. Pero el decálogo no, el decálogo son unos principios universales y eternos que Dios mismo escribió con su dedo. Y algunas personas piensan que el decálogo o los 10 mandamientos comenzó desde el Sinaí, lo cual es incorrecto. Si vemos en las escrituras cuando Dios dijo a Caín, ¿por qué mataste a tu hermano Abel? La pregunta es, ¿por qué Caín huía de la presencia de Dios? Porque él mismo, porque él mismo sabía que había quebrantado la ley no matarás. Si no hubiera ley, queridos hermanos, Caín no tendría por qué sentirse culpable, sentirse mal, si no hay ley. Pero sin embargo, ya existía la ley antes de la creación. Recuerda a José, cuando fue tentado en la casa de Putifar, donde la mujer de Putifar pues le dijo, ven, duerme conmigo. Esto lo vemos en Génesis 39:9, donde José le dice, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa más ni una cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Entonces vemos ahí en la Biblia que la palabra mal o maldad se refiere más a la transgresión de la ley, que viene de la palabra anomías en griego, ¿no? Transgresión de la ley de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo José sabía que eso era pecado? Si supuestamente no había ley. Y vemos que José es antes de Moisés, ¿no? Es que la ley existía antes del pueblo de Israel, queridos hermanos. La ley es eterna. En Génesis 26:5 vemos, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces vemos que Abraham no era judío. O sea, la ley que Dios escribió no es buena. Es una ley que ya existía, queridos hermanos. Es una ley que no es nuevo en el tiempo de Moisés. No era nuevo, ya era antiguamente, la ley ya existía y es eterna. ¿No, queridos hermanos? Entonces vemos también en la Biblia que la ley es buena, es santa, ¿no? Entonces vemos que la ley fue dada para la humanidad. Entonces Dios escribió su ley porque el pueblo de Israel había olvidado su ley porque estaban cautivos en Egipto por más de 400 años. Eso lo vemos en la Biblia, ¿no? En la historia de José, ¿no? Como qué cosa también Dios le promete a Abraham, que su pueblo iba a estar también allá 400, más de 400 años allá en Egipto y luego vendrían a Canaán, ¿no? Entonces vemos que la ley nos relaciona con nuestro Dios, con nuestro prójimo. Y vemos que el diablo está en contra de la ley de Dios, porque él quiere romper la relación que hay entre las personas y Dios. Y, y muchas personas no quieren oír la ley y solo quieren oír las parábolas de Jesús. Algunas quieren escuchar la misericordia, pero no hablan del juicio de Dios. Algunos quieren escuchar el perdón, pero no hablan de la ley.
Entonces debemos oír la palabra de Dios completo. Queridos hermanos, la ley y la gracia nunca se contradicen, nunca fueron, como decir, enemigas. Entendemos muy bien, queridos hermanos, que nosotros somos salvos por gracia de Dios, pero también hay que decir que la gracia que salva es la gracia que transforma. Yo no guardo la ley para salvarme, porque si lo haría así, yo sería un legalista o haría legalismo. Nosotros guardamos la ley porque la gracia de Cristo Jesús transforma mi vida y me pone mi vida en armonía con su palabra. La evidencia que tiene una persona, gracia, la evidencia que tiene una persona, la gracia, ¿no? O sea, que tiene una persona que está viviendo en gracia de Dios, es aquella que guarda los mandamientos de Dios. Muchas gracias, queridos hermanos, que Dios los bendiga y hasta pronto. Nos encontraremos más adelante.